Buenos días a toda nuestra comunidad de Ingeniería Eléctrica e Instrumentación. Sean bienvenidos al curso de entrenamiento de centros de control de motores. El día de ahora hablaremos acerca de la instalación de los MCC Blockset de la marca Schneider Electric. Sean bienvenidos. Vamos a conocer acerca de los objetivos del entrenamiento de los MCC Blockset. Objetivos. Al completar este entrenamiento, el alumno podrá comprender y explicar a los demás la manipulación de los MCC Blockset, preparación del sitio, acople de secciones, conexión de barra de tierra, acople de barras principales, conexión de cables de potencia, conexión de circuitos de control, chequeos preliminares y la energización del tablero. Vamos a conocer acerca de las aplicaciones del MCC Blockset en la industria. Los centros de control de motores MCC Blockset se utilizan en una amplia gama de industrias y aplicaciones, como cemento, minería, minerales, química, petróleo, gas, marina, metales, centrales eléctricas, pulpa, papel, aguas residuales, manufactura y alimentos. Las cargas en los MCC Blockset pueden ser sopladores, ventiladores, bandas transportadoras, compresores, extrusoras, mezcladoras, bombas, refinerías, arrancadores de turbina de gas e hidráulicas, arrancadores suaves para máquinas grandes, bancos de pruebas, etc. Vamos a conocer acerca de las recomendaciones de seguridad del MCC Blockset. Para la correcta operación de los tableros Blockset, se requiere que el manejo, la instalación, operación y mantenimiento sea llevado a cabo por personal calificado. El sistema debe de ser desenergizado antes de las tareas de instalación y mantenimiento, para evitar exponer al personal a riesgos de choques eléctricos. Para evitar riesgos, el personal debe ser calificado para trabajar en partes energizadas y entrenado para aplicar todas las normas de seguridad. Es importante recalcar que el no cumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones severas, la muerte o daño en el tablero. Vamos a conocer una breve introducción del MCC Blockset. Como podemos observar en la figura 1, el Blockset es un tablero modular, constituido de varias secciones. El diseño modular facilita el transporte y la instalación. Como podemos observar en la figura 2, el sistema de barras horizontales está conectado entre las secciones por medios de acoples. Vamos a conocer acerca de la manipulación del MCC Blockset. El equipo es despachado sobre plataformas o patines. El desembalado del equipo debe ser, en lo posible, justo antes de la instalación. El equipo puede ser manipulado desde la parte inferior. Como podemos observar en la figura 3, el equipo puede ser levantado desde el frente o por la parte posterior por un montacarga. Se debe tener cuidado durante el izamiento y que el equipo esté correctamente sujetado con correas de seguridad durante el transporte. El equipo puede ser manipulado desde la parte superior, como podemos observar en la figura 4. Cuando se utilicen puentes grúas, se deben usar eslingas. Estas deben ser adecuadas a la carga y estar en perfecto estado. Además, el equipo se debe levantar
de las 4 orejas de izamiento, tomando en cuenta que la longitud de los cables se debe ajustar de tal manera que el ángulo entre ellos no exceda los 60 grados. Como podemos observar en la figura 5, en casos especiales, cuando se transporte más de dos secciones interconectadas, es necesario que se refuercen las uniones mecánicas entre las secciones verticales. Además, se debe utilizar un riel de izamiento con vinculaciones directas a los soportes de los tableros. Se debe tener mucha precaución cuando se muevan los equipos, ya que existe la tendencia a que el equipo se incline debido a que su centro de gravedad es alto. Es importante recalcar que el blockset ha sido diseñado para uso interior. El equipo debe ser almacenado en posición vertical, en lugar seco y ventilado, protegido de la lluvia, temperaturas extremas y polvo. En lo posible, el blockset debe permanecer embalado hasta el momento de su instalación final. La temperatura aconsejable de almacenaje debe ser de menos 10 grados centígrados hasta más 40 grados centígrados. Nunca se debe almacenar el blockset a la intemperie aunque esté protegido por una lona. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, la preparación del sitio. Como podemos observar en la figura 6, en el sitio de instalación del blockset debe estar limpio. El piso debe estar completamente plano y la desviación de nivel debe ser menor o igual a 2 milímetros por metro. Si las conexiones son por el frente, no se requiere dejar espacios en la parte posterior. En caso contrario, si las conexiones son por la parte posterior, se debe dejar al menos 1200 milímetros de espacio libre para permitir la apertura de las puertas y el acceso del operador. Al menos 1200 milímetros de espacio libre deben ser dejados en la parte del frente del blockset para permitir una completa apertura de las puertas para tareas de mantenimiento y para izamiento de los equipos. Además, se debe dejar espacio para futuras extensiones. Para realizar las conexiones por la parte superior, se debe dejar al menos 600 milímetros de espacio libre sobre el blockset. Para realizar las conexiones por la parte inferior, se tiene dos posibilidades para el cableado. Primero, a través de canales localizados debajo de los equipos, la profundidad debe ser de al menos 600 milímetros para permitir el radio mínimo de curvatura de los cables. También se lo puede realizar por la parte inferior del blockset y en este caso se debe hacer una perforación en el piso del tablero para el paso de los cables. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, el acople de secciones. Se debe retirar las tapas de los paneles para facilitar el acceso y el ensamble del tablero. Se debe tener en cuenta la posición de cada elemento. Como podemos observar en la figura 7, se debe retirar las tapas laterales. Primero, remover los tornillos de fijación. Segundo, levantar la tapa lateral para liberarla de sus soportes. Como podemos observar en la figura 8, se debe retirar las rejillas de ventilación superior e inferior. Primero, incline la rejilla hacia adelante para desengancharla de la estructura y segundo, tirar de ella hacia adelante para liberarla completamente. Como podemos observar en la figura 9, se debe abrir la puerta. Primero, liberar la lengüeta de bloqueo empujando hacia abajo.
Segundo, gire la lengüeta de bloqueo 90 grados con respecto a la puerta. Y tercero, retire la puerta. Se debe tomar en cuenta que las secciones pueden ser instaladas comenzando de derecha a izquierda o viceversa, o comenzando por la parte central. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, el acople de secciones. Como podemos observar en la figura 10, se debe aplicar la primera sección y asegurarla al piso con 3 pernos de anclaje M10. Luego ubique la segunda sección junto a la primera y asegúrela al piso con 2 pernos de anclaje en las esquinas diagonalmente opuestas. Como podemos observar en la figura 11, se debe juntar las dos secciones usando 8 tornillos M6x16 y arandelas dentadas. Además, se debe usar tornillos y tuercas clase 8.8, realizando el ajuste de los pernos con un torquímetro de acuerdo a la tabla 1. Se debe proceder de igual manera con las restantes secciones. Como podemos observar en la tabla 1, que hace referencia al torque para tuercas y tornillos clase 8.8, nos dice que para un perno M6 debemos aplicar un torque de 13 newtons metro y para un perno M10 debemos aplicar un torque de 50 newtons metro. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, la conexión de la barra de tierra. Como podemos observar en la figura 12, la barra de tierra de un conjunto de secciones son interconectadas utilizando tornillos y tuercas clase 8.8. Se debe acoplar las barras utilizando tornillos M8x30 con arandelas de contacto y realizar el ajuste con un torquímetro de acuerdo con la tabla 1. Una vez ajustados, márquelos con una gota de pintura roja. Como se puede observar en la tabla 1, que hace referencia al torque para tuercas y tornillos clase 8.8, se observa que para un perno M8 debemos aplicar un torque de 28 newtons metro. Vamos a conocer la instalación del MCC Blockset, el acople de las barras principales. Como podemos observar en la figura 13, se debe instalar las barras en el orden que se describe. Primero, colocar los empalmes comenzando desde la parte inferior y deslizarlos hacia arriba entre las barras. Segundo, alinear las perforaciones. Tercero, fijar los tornillos, las tuercas y las arandelas. Es importante comenzar la conexión de las barras por la fase 3 para facilitar el montaje de los tornillos. Como podemos observar en la tabla 2, la longitud de los tornillos depende del número de barras a ser acopladas y de las distancias de seguridad. Se debe ajustar las tuercas de acuerdo con la tabla 1, usando un torquímetro. Una vez ajustadas, marcarlas con pintura roja. Como podemos observar en la figura 13, literal A, se puede acoplar las barras con empalmes ajustables. Primero, se debe montar los empalmes ajustables entre las barras de la primera sección o colocar los tornillos de las barras de la segunda sección. Segundo, colocar la segunda sección y ajustar los empalmes. Tercero, ajustar las tuercas de acuerdo con la tabla de torque. Cuarto, una vez ajustadas las tuercas, se debe marcar con pintura roja. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, la conexión de los cables de potencia. Se debe conectar primero la barra de tierra del Blockset a la malla de tierra para asegurar la protección del personal. Cuando se instalen los cables se debe evitar que los terminales de conexión del equipo soporten esfuerzos mecánicos. Como podemos observar en la figura 14, se puede realizar la conexión por la parte superior del Blockset, siguiendo los siguientes pasos. Primero, retirar el techo del tablero o la placa donde se
donde se instalarán las prensas estopas para los cables. Segundo, perforar e instalar las prensas estopas o pasacables. Tercero, deben cumplir con el grado de protección requerido IP. Cuarto, colocar nuevamente el techo o la placa de las prensas estopas. Quinto, pasar los cables a través de las prensas estopas. Y sexto, los cables deben ser asegurados cada 400 milímetros. Como podemos observar en la tabla 3, se debe reunir los cables por circuito. El número de cables por manojo depende del diámetro de los cables. Como podemos observar en la tabla 4, la distancia entre ataduras de cables depende de los esfuerzos electrodinámicos y del tipo de cinta de amarre. Como podemos observar en la figura 14, literal A, B y C, se puede realizar la conexión por la parte inferior. Primero, retire el piso. Segundo, perforar e instalar las prensas de estopas o pasacables. Tercero, deben cumplir con el grado de protección requerido IP. Cuarto, reinstalar el piso. Quinto, pasar los cables a través de las prensas de estopas. Sexto, los cables deben ser asegurados cada 400 milímetros. Séptimo, si no se utiliza piso, los cables deben ser asegurados en la parte baja de la celda. Vamos a conocer la instalación del MCC Blockset, la conexión de los cables de potencia. Como podemos observar en la figura 15, se puede realizar la conexión de cables en los extremos de las barras. Se deben utilizar terminales para hacer las conexiones entre cables y barras. Si la conexión es con cable de aluminio, se debe utilizar conectores bimetálicos. Cuando la conexión involucra varias barras por fase, los conectores se deben colocar enfrentados y con espaciadores de cobre entre las barras. Todas las conexiones deben ser utilizadas con tornillería clase 8.8 y ajustadas de acuerdo con la tabla 5. Una vez torqueadas, los tornillos se deben marcar con pintura roja. Si las conexiones de los cables son directamente a los terminales de los equipos, se debe aplicar los torques especificados para cada equipo, como lo podemos observar en la tabla 6. Es importante recalcar que se debe respetar las distancias de seguridad definidas por los fabricantes para garantizar un correcto funcionamiento de los equipos. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, la conexión de los circuitos de control. Como podemos observar en la figura 16, para la instalación de los cables en canaleta, primero, las canaletas se deben asegurar cada 600 milímetros. Segundo, las canaletas no deben llenarse más del 70% de su capacidad. Tercero, los cables no deben sujetarse dentro de la canaleta. Como podemos observar en la figura 17, las conexiones deben ser hechas a horneras. Primero, todos los hilos de un conductor deben insertarse en el agujero del borne y segundo, ajustar firmemente teniendo el cuidado de no cortar los hilos. Como podemos observar en la figura 18, los conductores deben ser blindados, se debe conectar el blindaje a tierra. Es importante recalcar que las canaletas deben ser aseguradas con tornillos plásticos para evitar dañar los cables. Se debe tomar en cuenta que los circuitos de control deben ser separados de los de potencia. Además, los cables, en donde sea posible, deben ir en canaletas. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, los procedimientos de la instalación final. Se debe reinstalar las rejillas de ventilación, las tapas laterales y las puertas. Como podemos observar en la figura 19, se debe conectar a tierra las puertas del Blockset, utilizando un cable de 6 milímetros cuadrados. Luego se debe instalar los equipos extraíbles, como el Master Pack o el Compact. Para realizar la instalación del Master Pack, primero se debe retirar el equipo de su embalaje. Segundo,
se debe chequear que el equipo no haya sufrido daños que puedan alterar su funcionamiento. Tercero, como podemos observar en la figura 20, se debe remover las dos piezas de sujeción. Cuarto, antes de instalar el Master Pack, verifique que el chasis corresponde al equipo. Quinto, como podemos observar en la figura 21, se debe tirar de las manijas de extracción. Sexto, como podemos observar en la figura 22, se debe colocar el Master Pack en los rieles. Séptimo, asegurarse que el equipo esté apoyado en los cuatro soportes. Octavo, como podemos observar en la figura 23, se debe empujar las manijas de extracción para insertar el Master Pack en el chasis. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, los chequeos preliminares. Primero, se debe remover todos los objetos extraños que puedan impedir la operación del tablero, sean estos restos de cables, tuercas, tornillos, herramientas, etc. Aspirar el tablero para remover el polvo. Chequear el aislamiento de los circuitos de control utilizando un generador electromagnético. Se debe chequear la operación de los circuitos de control. Primero, se debe energizar y llevar a cabo pruebas para las distintas secuencias. Segundo, llevar a cabo todas las pruebas de aislamiento. Si el sistema es TNC, es decir, neutro puesto a tierra en múltiples puntos, desconectar los electrodos de tierra antes de realizar las medidas de aislamiento. Como podemos observar en la figura 24, las medidas deben ser realizadas usando un probador de aislamiento a una tensión de por lo menos 500 voltios en corriente continua. El valor de la resistencia de aislamiento debe ser de 1000 ohmios voltio. Si el valor medido es inferior, se debe calentar el tablero por medio de las resistencias de calefacción durante 24 horas para remover la humedad y realizar las medidas nuevamente. Se debe verificar las conexiones y chequeos finales. Primero, se debe reconectar los electrodos de puesta a tierra. Segundo, chequear continuidad eléctrica de las partes conductoras del tablero. Tercero, verificar los torques de las uniones mecánicas, eléctricas y de anclaje. Por último, se debe realizar los chequeos generales. Primero, se debe verificar los enclavamientos mecánicos de los equipos del tablero. Segundo, se debe verificar las identificaciones del tablero y de los conductores de control y potencia. Tercero, se debe realizar una inspección visual de toda la estructura del tablero, especialmente la pintura. Cuarto, se debe hacer retorqueos si es necesario. Y quinto, se deben grasar ligeramente los contactos eléctricos con grasa Pyratex o similar. Es importante recalcar que las pruebas dieléctricas ocasionan envejecimiento en los equipos, por lo tanto no deberían llevarse a cabo frecuentemente. Vamos a conocer acerca de la instalación del MCC Blockset, la energización del tablero por primera vez. Para realizar el enchufe del Master Pack, como podemos observar en la figura 25, se debe introducir la palanca de extracción. Segundo, como podemos observar en la figura 26, gírela en sentido horario hasta que se escuche un clac, como podemos observar en la figura 27. Es importante tener precaución. Al final de la acción de inserción se debe hacer un esfuerzo mayor, esto es debido al acople de los contactos de fuerza. El torque requerido es de 25 Nm. Como podemos observar en la figura 28, se debe retornar la palanca de extracción a su compartimiento. Se debe conectar todos los interruptores extraíbles. Verifique que todos los interruptores estén en posición abierto, off. Ajustar las unidades de protección de los Master Pack para que protejan la red. Ajustar las unidades termomagnéticas o electrónicas de los interruptores de los alimentadores.
ajustar la unidad magnética de los interruptores de protección de motores de acuerdo con los datos de placa de los motores, controlar la secuencia de fase de los circuitos, energizar uno a uno los interruptores del tablero, verificando que operen correctamente. Se debe llevar a cabo las siguientes pruebas: secuencia de operación, control, indicación, medida, protección, mecanismos de control remoto, enclavamiento eléctrico. Hay que tomar en cuenta que existe peligro de choque eléctrico, quemadura o explosión. Energizar el tablero por primera vez es potencialmente peligroso, por lo tanto, solo personal calificado puede llevar a cabo esta labor. Algunas fallas o instalación incorrecta no detectadas durante los chequeos preliminares pueden causar serias lesiones al personal o daño al equipo. Hemos llegado al final de esta presentación acerca de la instalación de los MCC Blockset. Queremos agradecer a toda nuestra comunidad de ingeniería eléctrica e instrumentación por la atención prestada y queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube EI Engineering SE y que le den clic a la campanita para suscripción para que les llegue todas las alertas avisándoles cuando subimos un nuevo video a nuestro canal. También queremos invitarles para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como EANI Engineering SE y en Instagram estamos como ei.engineering.se, en las cuales compartimos información de relevancia a toda nuestra comunidad de ingeniería eléctrica e instrumentación. Sin nada más que decirles, me despido diciéndoles hasta la próxima, nos vemos en un nuevo video.